Bien, vamos a dar comienzo con el capítulo 15 de Psicopatología, que es adicciones a sustancias. Introducción. Podemos distinguir entre drogas legales, como podría ser el alcohol, el tabaco, la cafeína, o ilegales, como puede ser el cannabis, la cocaína, la heroína y drogas de síntesis. Se puede producir adicción a drogas prescritas, como pueden ser los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos. El DSM-5 y el CIE-11 incluyen las drogas junto al juego y los videojuegos como adicciones, en trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Una adicción hace que la persona pierda el control de esa conducta y le provoque problemas, tanto personales como laborales como sociales. El consumo provoca intoxicación, síndrome de abstinencia, tolerancia, etc. Ahora más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos puntos, tanto del síndrome de abstinencia como de la tolerancia, etc. Entonces, el coste sanitario y social es enorme. Las distintas drogas se han introducido en diferentes épocas en la sociedad. España es uno de los principales consumidores de drogas ilegales en Europa, aunque haya disminuido el consumo de alcohol y de tabaco. Bueno, vemos ahora aquí en la tabla, en la 15.1, la calificación de las drogas según Schultz del año 2000. Vemos por las clases y algunos ejemplos dentro de esas clases de dichas drogas, quiero decir. Depresores del sistema nervioso central tenemos el alcohol, los hipnóticos, muchas drogas ansiolíticas, benzodiazepinas, serían los depresores del sistema nervioso. Luego, estimulantes o simpático-mimétricos, básicamente del sistema nervioso central. Simpáticos, ya lo vais a ver más adelante, y comiméticos, entonces simpático-comiméticos del sistema nervioso central. Estimulantes como las anfetaminas, metilfenidato, todos los tipos de cocaína, productos para perder peso también. Opioides. Dentro de los opioides tenemos la heroína, la morfina, la metadona y casi todas las prescripciones analgésicas, básicamente. Cannabinoides, pues la marihuana y el hachís. Alucinógenos, dietilamina de ácido lisérgico, lo que es el LSD, la mescalina, la psilocibina y el éxtasis, el MDMA. Drogas para contrarrestar otros efectos. Pueden contienen atropina, escopolamina y estimulantes menores. Y otras como la fenciclidina, que es el PCP. Entonces, básicamente esas serían un poco las clases, lo que sería la clasificación dentro de las drogas según Schultz del año 2000. Ya vimos ahí los ejemplos de cada una de ellas. Y ahora lo que tenemos que tener claro es el concepto de droga y de droga de abuso. Y luego pues existe lo que sería la dependencia y demás. Pero bueno, quedémonos con droga y droga de abuso ahora para ver un poco lo que es la diferencia. Droga. Toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más funciones de este. Y la droga de abuso sería cualquier sustancia tomada a través de cualquier vía de administración que altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. Todas inducen dependencia psicológica, causan intoxicación y son autoadministradas por el individuo para cambiar su nivel de conciencia o incrementar su bienestar psicológico. Síndrome de dependencia nos aparece como el CIE-10 aquí. Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas donde el consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo. Su manifestación es el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicoactivas. La recaída lleva a la instauración, más rápidamente, del resto de las características de la dependencia. El DSM-5 dice que cuando una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, ¿veis? Lo de antes que leímos, lo que sería esta teoría de aquí, está dentro del CIE-10. Ahora, atendamos a lo que nos dice el DSM-5, cuando nos dice que una persona que tiene un trastorno, cuando se clasifica como tal, como trastorno, por consumo de sustancias, se dan síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos, que indican pues, que el individuo continúa utilizando la sustancia a pesar de producirle problemas, pues manifestado con un consumo continuado y persistente. Mucho tiempo empleado en la búsqueda de la droga y su consumo, desarrollo de tolerancia, síndrome de abstinencia, craving. El consumo produce una activación en el sistema de recompensa cerebral, implicado en el refuerzo y la producción de recuerdos. La droga pasa rápidamente al cerebro y el cambio pues, es placentero y reforzante. Es un condicionamiento, básicamente.
que hace que se mantenga ese consumo y que sea más probable la recaída y que la recuperación sea más lenta. Epidemiología. 1 de cada 20 adultos de entre 15 y 64 años ha consumido al menos una droga en el último año. El trastorno por consumo de sustancias lo sufren 30 millones de personas en el mundo y 12 millones se las inyectan. Tienen alta probabilidad de adquirir enfermedades como puede ser el VIH, hepatitis, tuberculosis. El adicto suele consumir más de una droga. La más consumida en el mundo es el cannabis. Quedaos bien con eso, que también la suelen preguntar. El mayor consumo de drogas se concentra en los países desarrollados y varía pues según el país. Cada vez aparecen más sustancias psicoactivas, que suelen importarse de China o de la India. Pero también hay consumo de medicamentos opiáceos, como la pregabalina, el fenazepam, el diazepam, el Phenibut, y el de alucinógenos como el GHB o la ketamina, que es más bajo en sí. El tratamiento se suele centrar en los problemas de la epidemia del consumo de heroína en décadas pasadas, ya que es la que produce mayor morbilidad, VIH, hepatitis C, y tanto morbilidad como mortalidad, que ya puede ser pues la sobredosis o el propio SIDA. Muchas personas están en tratamiento con sustitutivos opiáceos. De forma creciente han surgido nuevas sustancias, más de 500 de hecho. Catinonas, cannabinoides, fenitelaminas y opioides, etc. Vamos a ver aquí en la tabla, la 15.2, la prevalencia de consumo de drogas en España. Es una encuesta del 2017 que se hizo a una población general de entre 15 y 64 años, ¿vale? Bueno, simplemente mirar los datos aquí y quedaos muy bien con esta parte de aquí de hipnóticos con y sin receta. Lo vais a leer ahora. También encontramos los legal highs, que son sustancias psicoactivas que no han sido prohibidas, vendidas en lo que son las smart shops, donde también se venden pues, las míticas semillas de marihuana, hongos alucinógenos, todo esto, ¿no? Lo que veis aquí en la tabla 15.2, si le echáis un ojillo, veis aquí consumo vida, consumo últimos 12 meses, el consumo que se ha hecho en la vida, el consumo que se ha hecho en el último año, el consumo que se ha hecho en el último mes y la edad de inicio, para que nos entendamos un poco. Y nos aparece el alcohol, el tabaco, el cannabis, el éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, speed, cocaína tanto en polvo como en base, heroína, inhalables volátiles e hipnosedantes con y sin receta. Es interesante lo de hipnosedantes porque es lo que nos va a decir ahora. Yo como ya lo leí os voy adelantando un poquillo. En la tabla 15.2, donde veis aquí esa prevalencia de lo que estamos hablando ahora, el consumo de hipnosedantes, veis aquí, con o sin receta, se ha incrementado desde hace pocos años y alcanza el 11,1%. ¿Veis aquí el consumo del último año? Es un 11,1%. Parece que no, pero es bastante. Está a la par que el cannabis, de hecho, si os fijáis. Y luego pues las típicas, alcohol y tabaco. Pero bueno, simplemente mirar eso, que se ha incrementado pues desde hace pocos años y ha alcanzado ya el 11,1%. Hipnosedantes con y sin receta. Entonces, en drogas ilegales se nota un ligero descenso, como podéis apreciar. La droga ilegal, es donde se refiere en drogas ilegales, se nota un ligero descenso. Ahora, ¿cuál es la droga ilegal? Que ya lo dijimos también anteriormente. La droga ilegal más consumida en España es el cannabis. A edad media, más temprana, con alto consumo en estudiantes de la ESO. La prevalencia del consumo de drogas es más elevada en hombres, pues excepto hipnosedantes, sin receta. Se ha producido un enorme incremento de consumo de hipnosedantes, con o sin receta, en adultos y escolares, algo que va más allá de la mera demanda de la sustancia en sí. También hay un incremento de borracheras, por entrecomillado, en estudiantes de secundaria. El consumo de tabaco oscila pues de un año a otro. Básicamente se va manteniendo, pero va subiendo y bajando, es lo que quiere decir. Ahora, vemos aquí la tabla. Esta es parecido a esto, básicamente con un poco lo que serían casi las mismas. Pero lo que nos va a hablar aquí es de la prevalencia de consumos de las drogas de España entre, 2018-2019, recientemente básicamente en España, pero es de la encuesta de la población escolar. Vamos, aquí antes era de los 15 a los 64 años, con las edades de inicio y demás, ¿no? Ahora, vamos a ver la encuesta de la población escolar de entre los 14 y los 18 años. Vamos, eso empieza por segundo o tercero de la ESO, por ahí, hasta los 18. Porque cuando dice lo de etapa escolar,
por eso nos citó antes lo de la ESO también, que hay un alto consumo en esa etapa. A ver, creo que ya lo sabemos un poco todos. Entonces, estas son las sustancias, ya las veis, ¿no? Alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, lo mismo, cocaína, heroína, también metido, inhalables volátiles, que ya lo dijimos antes, GHB, que no lo dijimos antes, hipnoseantes sin receta y con y sin receta. Bueno, lo vemos ahí. Ahora, ¿qué sacamos aquí en limpio? Bueno, mirar las edades de inicio. Lógicamente ya es pues, la edad propia de cuando de cuando se está en segundo, de la ESO, segundo, tercero, por ahí. Claramente ha disminuido el riesgo percibido ante distintas conductas de consumo de drogas. Esto se une a que ha aumentado la disponibilidad percibida de cannabis y de cocaína. En estudiantes, pues ha aumentado la disponibilidad percibida de alcohol, heroína y éxtasis. Tener una percepción de normalización de las drogas incide negativamente. ¿Por qué? Porque facilita probarlas y consumirlas regularmente. Lo que dijimos antes de la teoría, trastorno por consumo de sustancias, quedaos muy bien con esto, ¿vale? Esto lo leímos antes, pero bueno. La persona tiene síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos, y continúa consumiendo a pesar de producirle problemas significativos. Se asocia a mucha dedicación de tiempo a la búsqueda y lo que es el consumo de la droga en sí, intoxicación, tolerancia, abstinencia y craving. Lo que dijimos antes, ¿vale? Vale. Vamos a ver ahora lo que serían los conceptos básicos dentro de lo que es la drogodependencia, ¿vale? En el DSM-5 se habla de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Elimina lo que es la diferencia entre lo que es el abuso y la dependencia, ¿vale? Distingue niveles de gravedad. Es importante que nos quedemos con esto, con lo que os acabo de leer. Elimina la diferencia entre abuso y dependencia. DSM-5 habla de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, que lo vamos a ver después también en el otro tema. Distingue niveles de gravedad. ¿Cuáles son los niveles de gravedad? Leve, moderado y grave. También diferencia entre, vamos a ver 2 puntos ahora, trastorno por consumo de sustancias, pues donde consideran los tipos de drogas y los criterios diagnósticos, pues por ejemplo la tolerancia, el síndrome de abstinencia, lo que decíamos antes. Y luego tendríamos los trastornos inducidos por sustancias. Una cosa es un trastorno por consumo de sustancia y otra un trastorno inducido por sustancias. El inducido por sustancias, donde se considera la intoxicación, la abstinencia, los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, los depresivos, los de ansiedad, el TOC, trastorno de sueño, disfunciones sexuales, delirium y los trastornos neurocognitivos. El CIE-10, sin embargo, aquí distingue el consumo perjudicial de la dependencia de drogas. ¿Ves esa diferencia, no? Una cosa es de la dependencia de las drogas en sí y el consumo perjudicial. Distingue esos dos, ¿vale? Lo que es entre el abuso y la dependencia, básicamente, que eso es lo que eliminó el DSM-5. Sin embargo, el CIE-10 los distingue. Vale. El CIE-11 distinguirá, que es a futuro, haciendo la comparativa con el 10, distinguirá el consumo nocivo de la dependencia y el trastorno por consumo de sustancias. ¿Vale? Vamos a ir ahora. Vamos a ir viendo cada punto. Vamos a ver intoxicación, síndrome de abstinencia, tolerancia, todo esto. Lo que serían los conceptos básicos de drogodependencia, vamos. Intoxicación. Estado transitorio que siga la ingestión de sustancias, en que se producen alteraciones de conciencia, cognición, percepción, estado afectivo, comportamiento u otras funciones, y respuestas fisio- y psicopatológicas. Se producen trastornos de la percepción, de la vigilia, de la atención, de la conducta psicomotora y del comportamiento interpersonal. Si es aguda, pues es a corto plazo, y crónica, pues si es continuada en el tiempo. Bastante obvio, ¿vale? Eso sería lo que es la intoxicación. Luego, el síndrome de abstinencia, pues se produce cuando la persona deja de consumir la sustancia o se reduce notablemente su consumo. Produce un malestar clínicamente significativo o un deterioro importante en la vida social y laboral, que hará que se vuelva a consumir. En ocasiones, pues se busca ayuda terapéutica, pero a veces se realizan otras conductas, como puede ser dejar el trabajo para poder consumir, cometer delitos para conseguir la sustancia. Luego tendríamos la tolerancia. Esto básicamente se trata de la necesidad de tener que incrementar la dosis inicial de la sustancia al disminuir su efecto por la administración repetida de la misma. Has consumido tanto esa sustancia que tu cuerpo se ha
por así decir, se ha acostumbrado, entonces tú tienes que aumentar esa dosis inicial. ¿Para qué? Para volver a sentir esos primeros efectos que te daba la primera dosis. Vamos, que es una tolerancia, es que se entiende bastante bien. Es un mecanismo adaptativo del organismo para lograr la homeostasis. La homeostasis, como ya sabéis, es el equilibrio del cuerpo. Entonces, para conseguir ese equilibrio, genera una tolerancia. Vamos, que se adapta, aunque sea muy perjudicial, se adapta. Entonces tú después le tienes que dar más caña al cuerpo para volver a sentir lo mismo. Entonces, la tolerancia puede ser innata, vamos, donde hay una disminución a la sensibilidad de la sustancia desde el principio, que de hecho pues propicia la dependencia temprana. Alguien que tiene una tolerancia innata, por ejemplo, al alcohol o demás, pues ya va a empezar fuerte. ¿Por qué? Porque él ya va a tener una disminución de la sensibilidad de dicha sustancia. Entonces, si necesita más dosis, ya va a empezar muy fuerte y después va a ser bastante más complicado dejarlo porque le está produciendo una dependencia temprana. De ahí que también muchas veces se diga, ya no solamente a nivel ambiental, de cómo te críes y demás en ciertos entornos, sino, por ejemplo, si vienes de una familia donde haya habido problemas por ejemplo, de alcohol o de cualquier otra sustancia, puede haber ya, tanto desde el punto de vista de que tú lo hayas vivido, como también de una forma genética, que se está, de hecho, estudiando bastante eso. Y puedes tener, de hecho, una cierta tolerancia innata a dicha sustancia. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado porque propicia esa dependencia temprana, ¿vale? Y luego tendríamos una tolerancia adquirida, que es un poquillo lo que vamos a ver ahora. Tolerancia farmacodinámica, que ocurre cuando la respuesta del organismo reduce la potencia de la sustancia con el uso repetido. Los receptores responden a los cambios para mantener la homeostasis, lo que dijimos anteriormente. Por eso la persona tiene que incrementar la dosis. La farmacodinámica estudia lo que la droga hace al organismo, los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos y fisiológicos. Explica los mecanismos de acción, la potencia del fármaco, las dosis para el dicho efecto y la interacción con diferentes receptores. Tolerancia farmacocinética, importante, ¿vale? O metabólica también llamada. Tiene que ver con los mecanismos del propio cuerpo, por lo que hay diferencias individuales. El mecanismo más frecuente es la inducción enzimática que provoca la sustancia, incrementando la síntesis de enzimas microsomales hepáticas, lo que reduce pues la biodisponibilidad y la eficacia de la sustancia. ¿Quedaos bien con la diferencia? Sí, de la farmacodinámica y lo que es la farmacocinética, lo que es la metabólica. Vemos ahora lo que dijimos antes de la farmacodinámica, que básicamente lo que hace es estudiar lo que la droga hace al organismo, sus mecanismos de acción, de los fármacos y demás. Ahora, lo que estábamos hablando, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace a la droga. Es al revés, para que nos entendamos. La farmacodinámica estudia lo que la droga le hace al organismo. Y la farmacocinética, o metabólica, estudia lo que el organismo le hace a la droga. Droga, organismo, organismo, droga, para que nos entendamos, ¿vale? Explica los cambios de concentración del fármaco conforme va pasando el tiempo dentro del organismo, lo que sería la absorción, la distribución, el metabolismo, de ahí que se llame metabólica, y la eliminación o el desecho, ¿vale? Tolerancia conductual o condicionada. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere al efecto de la sustancia en el individuo como consecuencia del aprendizaje o los estímulos ambientales. También influyen expectativas o estados de ánimo. Por ello, el efecto de la sustancia puede depender del contexto. Un ejemplo es el cuadro de intoxicación aguda en adictos que consumen fuera de su contexto habitual. También encontramos dentro de estas tolerancias, vamos a ver ahora, la tolerancia aguda, por ejemplo, que ocurre precozmente con la administración repetida. La tolerancia invertida, que es la propiedad de algunas drogas pues para producir los mismos efectos a bajas dosis. Por ejemplo, un alcohólico con que tenga mal el hígado, supongo, que es la hepatopatía. Luego, tolerancia cruzada o recíproca. Ocurre pues cuando la persona que tolera una droga también se hace tolerante a los efectos de otra semejante.
pasa esto, lo iba a decir ahora, pero bueno, ya lo pone aquí. Por ejemplo, la heroína tiene dependencia cruzada con la morfina, o las bebidas alcohólicas las tienen con los barbitúricos. Entonces eso es un poquillo lo que es la... Es recíproco, es cruzado, se entrecruzan, es una tolerancia cruzada. Básicamente lo que hace es que la persona que tolera una droga también se hace tolerante a los efectos de otra, que es semejante, en este caso pues heroína y morfina, y al alcohol y los barbitúricos. Dependencia cruzada, bueno, un poquillo lo que vamos a ver ahora. Se relaciona con la capacidad de una droga para suprimir el síndrome de abstinencia de otra. Esto lo conoceréis pues desde las típicas películas de transporting y todo esto, transporting y demás, que explicaba, bueno, un poco lo que es la abstinencia de la heroína y cómo se suprime con la metadona. Es un poco eso. La mayoría de los métodos de desintoxicación se basan en la tolerancia cruzada, de hecho. Se puede dejar de golpe la heroína, de hecho, entonces pues se tiene que hacer esta dependencia cruzada, entonces son métodos de desintoxicación que se basan principalmente en eso, en una tolerancia cruzada, para dejarlo. Neuroadaptación, proceso por el que la acción repetida de una sustancia psicoactiva sobre las células neuronales provoca cambios destinados a recuperar el nivel de funcionamiento previo, homeostasis. Esto provoca síndrome de abstinencia al dejar de consumir. Uno de los efectos es la reducción del número de receptores, de hecho. Craving, que antes os lo citamos, no lo dijimos, pero bueno, lo vamos a decir ahora. Es el deseo, básicamente, de consumir la droga, la sustancia. Entonces es el fuerte deseo de consumir una sustancia que si no se realiza provoca un gran sufrimiento tanto físico como puede ser mental. Entonces puede ser breve o mantenerse en el tiempo. Puede aparecer puntualmente o de forma recurrente. En el DSM-5 prevalece la consideración de que craving puede ser un objetivo de tratamiento biológico. De momento, pues se evalúa con cuestionarios. Pero bueno, lo tienen ahí en consideración. Vía de administración, pues ya sabéis, las sustancias se administran vía oral, que puede ser ingestión, mascado o sublingual, en plan, debajo de la lengua. Pulmonar, ¿cómo es? Pues inhalada o fumada. Nasal, esnifar, básicamente. Intravenosa, ya sabemos, a la vena. Intramuscular al músculo. Subcutánea, bueno, dentro de la piel, por debajo de. O rectal, que ya os imagináis por dónde es. Las que llegan antes al torrente sanguíneo, que esto también es bastante conocido, es la intravenosa, la fumada y la intranasal. Son las que llegan más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que producen una intoxicación inmediata. La heroína, por ejemplo, la intravenosa, es la que tiene pues más problemas de salud asociados. Cosa que creo que también se sabía un poquillo. Vale, potencia de la droga y duración de su efecto. Hay que considerar el consumo según la dosis y la pureza de la sustancia, lógicamente también. No es lo mismo una cerveza con 5 grados de alcohol que tomarte un ron de 40. Eso creo que lo sabemos también. Tampoco consumir THC. Esto es el tetrahidrocannabinol. Este es el componente, lo que es el componente psicoactivo del cannabis. Al 3% que al 10%, lógicamente. En drogas con efecto de acción larga se observa menor efecto e intensidad de la abstinencia. Vale. Escala en el consumo. El curso de dependencia, intoxicación y abstinencia variará según el tipo de sustancia, la vía de administración, factores individuales, etc. La escalada, en lo que es el consumo, implica que la dependencia de la sustancia se hace crónica. Se puede empezar con drogas legales, pasando luego a ilegales, y con una evolución negativa en la que puede haber periodos de abstinencia, pues con recaídas. El DSM-5 diferencia dos tipos de remisión que hay que indicar. Tenemos la inicial y la continuada. La remisión inicial, que se aplica cuando se han cumplido previamente los criterios del trastorno, hace unos 3-12 meses, entre 3 y 12, sería una remisión inicial. Cuando se ha cumplido previamente estos criterios de trastorno, hace este tiempo, entre 3 y 12 meses. Remisión continuada ocurre cuando se superan los 12 meses sin consumo de la sustancia, aunque pueda haber craving, lo que dijimos anterior, aunque tengas ese deseo impetuoso de ir a por ello, ¿vale? Entonces hay que entender esto. Se debe tener en cuenta e indicar si el paciente está en un entorno controlado,
por ejemplo, un hospital, donde tiene acceso restringido a dicha sustancia. En el caso de opiáceos, pues se tendrá en cuenta si se está en terapia de mantenimiento. Por ejemplo, pues agonistas opiáceos o en un entorno controlado. Politoxicomanía y poliadicción. Bueno, polivarias, ya creo que ya lo sacamos un poco por eso. Se dice que hay politoxicomanía, poliadicción o consumo de sustancias múltiples, cuando una persona presenta dependencia a una sustancia principal al mismo tiempo que otra u otras. Por ejemplo, pues el consumidor de heroína que consume cocaína cuando escasea la primera, o el consumidor de cocaína que toma alcohol para contrarrestar la ansiedad. Es un fenómeno frecuente. El utilizar otras sustancias psicoactivas para contrarrestar la abstinencia, para incrementar los efectos de la sustancia o porque la sustancia no está disponible. Y luego, por último, tenemos el uso, abuso y dependencia versus el nivel de gravedad. Uso, abuso y dependencia se usó en el DSM-4 y en el CIE-10, que se mantendrá, de hecho, en el CIE-11, que distingue entre lo que es episodio único de consumo, patrón de consumo nocivo y dependencia. En el DSM-5 se habla de nivel de gravedad, en función de los síntomas. Por ejemplo, a medida que tengas más o menos síntomas, vas teniendo desde leve, moderado a grave, es lo que quiere decir. Leve, entre 2 y 3 síntomas. Moderado, entre 4 y 5, y grave ya de 6 para arriba. En la práctica, el nivel de gravedad varía de unas drogas a otras. En CIE-11, el patrón de consumo perjudicial será continuo, episódico o recurrente. Quedémonos con eso, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo por aquí porque aquí ya nos metemos directamente al diagnóstico. Aquí ya vamos a ir al trastorno por consumo de sustancias, ya vamos a ir explicándolo poco a poco, todo desde el DSM, con todos los datos y demás, ¿vale? Así que lo dejamos por aquí y el próximo día grabamos otro poco más. Bueno, ánimo a todos y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.